Hola, buenas tardes a todos. De acuerdo a lo que ustedes nos solicitaron, pues vamos a hacer ahora una nueva dinámica. Vamos a tener clases en video. El día de hoy pues vamos a hablar acerca de la fisiopatología renal. Vamos a tocar los temas que son alteraciones metabólicas en la enfermedad renal crónica. Vamos a ver también algo de la regulación hormonal del metabolismo y vamos a platicar de la fisiopatología renal en la etapa prediálisis. Pero antes de comenzar, quisiera comentarles a todos la formación que tenemos nosotros, donde nos hemos formado como médicos, y para eso pues quisiera comentarles que yo soy médico cirujano por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Asimismo hice 2 años de medicina interna como formación. El primer año fue en la ciudad de Culiacán, en el Instituto del Seguro Social, y el segundo año fue en la Unidad Médica de Alta Especialidad Ciudad de Obregón. Posteriormente hice 3 años de nefrología en el Centro Médico Nacional de Occidente, en la División de Nefrología y Trasplantes, y actualmente soy certificado por el Consejo Mexicano de Nefrología, vigente hasta el año 2021. Soy miembro activo de la Sociedad Americana de Nefrología y además soy médico adscrito al Departamento de Nefrología en el Hospital General de Zona número 2 de la ciudad de Hermosillo, Sonora. ¿Puedes pasar la que sigue, por favor? Entonces, lo que vamos a ver en este módulo son conceptos básicos que ustedes van a comprender para saber qué es lo que sucede en el riñón cuando hay una insuficiencia renal crónica. Para empezar, vamos a ver qué es la enfermedad renal crónica. Posteriormente vamos a ver las alteraciones metabólicas que se producen en las complicaciones de la enfermedad renal crónica. Vamos a hablar de mecanismos de compensación y adaptación de la función renal, tanto sistémica, y qué va a hacer el riñón cuando detecta que hay una disminución de la función renal. Vamos a identificar el síndrome urémico, vamos a ver sus características principales y asimismo vamos a conocer las toxinas urémicas y vamos a ver qué daño específico causa cada toxina, y al final vamos a ver las alteraciones sistémicas y las manifestaciones clínicas de la enfermedad renal crónica avanzada. ¿Vamos a pasar a la que sigue, por favor? Pero primero, para entendernos, tenemos que ver pues qué es la enfermedad renal crónica. Todos sabemos que el riñón tiene ciertas funciones. El riñón tiene una capacidad de filtrar sustancias tóxicas en la sangre. Asimismo, tiene una capacidad endocrina, que sería producir la eritropoyetina para mantener nuestros niveles de hemoglobina adecuados, y tiene otra función endocrina que es la activación de la vitamina D. Esto a través de la síntesis de la 1,25 de hidroxicobalamina. También, como sabemos todos, el riñón es capaz de producir la orina y es un medio natural para eliminar los líquidos. La enfermedad renal crónica es la pérdida progresiva, permanente e irreversible de todas estas funciones de ambos riñones. Hay que tomar en cuenta que en algunos pacientes este deterioro suele ser muy paulatino, impacta negativamente en el buen funcionamiento del organismo del paciente, y ustedes ya lo han visto en sus pacientes cada vez que los van a valorar. Pues son pacientes que retienen agua, que tienen acidosis, que son hipertensos, que se encuentran con anemia y tienen alteraciones a nivel esquelético hasta llegar a un desenlace que, si no es bien tratado, es la muerte. La que sigue, por favor. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad renal crónica? Nosotros como médicos, la enfermedad renal crónica la diagnosticamos de diversas maneras. La que se basa en el tiempo, o tiene que ser que el paciente tenga un daño renal o lesión mayor a 3 meses. Antes de 3 meses no lo podemos considerar como enfermedad renal crónica. Esto también hay que tomar en cuenta que el riñón puede tener alteraciones estructurales o funcionales. Es decir, si a un paciente le retiran un riñón, por tener una anormalidad estructural, que es la pérdida de un riñón, ya está clasificado como insuficiencia renal crónica, a pesar de que mantenga una tasa de filtración glomerular normal. Asimismo, un paciente puede tener sus 2 riñones de buen tamaño, buena, adecuada función, pero tiene trastornos histopatológicos que los vemos en la biopsia renal, y eso ya es una alteración y es una insuficiencia renal. También lo podemos determinar por estudios de imagen, como un ultrasonido o una tomografía, ante la presencia o ausencia de tumoraciones, de riñones, un riñón más pequeño, y eso se clasifica como una enfermedad renal crónica ya. Y estudios laboratorios, tanto de sangre como de orina, ya sea proteinurias, retención de ácidos o hematurias asociadas a enfermedad glomerular. Hay que tomar en cuenta que estos cambios se pueden acompañar o no de deterioro del filtrado glomerular, pero que progresivamente van a provocar disminución de la tasa de filtrado. Y la que todos conocemos, una tasa menor a 60 mililitros minutos por metro cuadrado de superficie corporal, más allá de 3 meses, se acompañe o no de todo lo demás que hemos comentado.
Entonces vamos a ver cuáles son las principales alteraciones metabólicas. ¿Qué es lo que le va a pasar al paciente con enfermedad renal crónica? Hay que tomar que el paciente, unos productos van a estar deficientes y otros van a estar más. Los productos que van a estar deficientes o que van a ser con un déficit son la eritropoyetina, encargada de estimular la médula ósea para producción de hemoglobina, la vitamina D activada o calcitriol o la activación de la 1,25 de hidroxicobalamina, que ayudan al buen funcionamiento y absorción de calcio. Asimismo, también va a haber una disminución de calcio por dos motivos. Al no estar esta vitamina activada, el calcio no se puede absorber y provoca hipocalcemia en el paciente. Y asimismo puede también haber otras alteraciones como tanto de estrógeno o testosterona en los pacientes. Y por el otro lado, puede haber productos con exceso, como la urea, guanidina, poliaminas, que más adelante veremos qué daño provocan. Exceso de fósforo, que ustedes lo han visto sobre todo en la alimentación de los pacientes. Exceso de potasio, hidrogeniones que provocan acidosis, sodio, retención de agua, exceso de prolactina o en algunos casos retención de homocisteína. ¿Cuáles son las causas de todas esas alteraciones metabólicas en la enfermedad renal crónica? Pues las causas son, lo que comentamos, retención de sustancias conforme disminuye la tasa de filtración glomerular. Asimismo, la falta de producción de las sustancias que un riñón sano habitualmente produce y los mecanismos compensadores de daño renal. Es decir, el riñón al tratar de compensar va a dejar de hacer otras situaciones que van a alterar a todo nuestro organismo. ¿Sigue, por favor? Y la fisiopatología de la endometriosis osmótica, que sería una de las primeras manifestaciones que veremos en un paciente, sería de la siguiente manera. Conforme avanza la enfermedad renal crónica hay pérdida de nefronas. Esta pérdida de nefronas aumenta la concentración de solutos, que eran los productos que platicábamos previamente: urea, creatinina, guanidinas, potasio, fósforo, sodio, y todo esto pues se va a ver reflejado con una duplicación, triplicación, cuadriplicación de la urea plasmática. Al ver más solutos, pues evidentemente aumenta la osmolaridad, y al aumentar la osmolaridad hay una retención de líquido y el paciente pierde la capacidad de concentrar o de diluir la orina, y este es un síntoma que a veces no tomamos en cuenta. El paciente orina mucho, orina en la noche y orina poquito. Sigue, por favor. Otro mecanismo compensatorio del riñón es un aumento de la hormona antidiurética. Es decir, el riñón dice: ah, caray, no tengo agua o no puedo producir tanto sodio. Aumenta la producción de hormona antidiurética y esto no compromete la excreción de sodio, es decir, no la altera, pero lo que sí se altera es un aumento en la fracción excretada de sodio. Asimismo, esta hormona va a mantener el balance de sodio haciendo lo siguiente: retiene agua y evita que el sodio se eleve, y esto es a pesar de una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Posteriormente va a haber una disminución de la reabsorción tubular de sodio, y al no reabsorberse el sodio pues disminuye la carga que se filtra y el paciente va a orinar menos, va a retener el sodio y se va a hinchar, y esto el riñón lo hace de una manera compensadora, pero a final de cuentas y a largo plazo es una complicación en el paciente. ¿Qué sigue, por favor? Esta imagen es una imagen muy bonita que podemos encontrar en internet, y es una alteración que en ocasiones no tomamos en cuenta en un paciente con enfermedad renal crónica o cuando no estamos familiarizados, y son alteraciones de la hormona paratiroides en la enfermedad renal crónica. Cuando hay una insuficiencia renal es esperado que disminuya la masa del riñón. Esto, el riñón no va a poder eliminar fósforo, entonces aumenta el fósforo, disminuye la activación del sistema de fósforo, y por lo que va a provocar una disminución de calcio. Estos mecanismos, tanto de activación de la vitamina D, aumento de fósforo y disminución de calcio, son cosas que van a provocar o estimulan la hormona paratiroidea. ¿Y esto qué va a suceder? La glándula paratiroides, sus sensores van a detectar que no hay calcio y le van a decir al cuerpo: oye cuerpo, no hay calcio, ¿qué hago? Y la glándula va a producir hormona paratiroidea para sacar calcio. ¿De dónde? De donde tenemos más calcio todos, de los huesos. Y esto provoca a nuestro paciente enfermedad ósea. Se desmineraliza, es decir, empieza con osteopenia, osteoporosis y libera calcio.
Los pacientes se fracturan y las fracturas difícilmente pegan. El paciente puede desarrollar lesiones en manos o en otras partes del cuerpo, que más adelante les pondré en las imágenes, donde se ven bolas o cúmulos de calcio. Y lo que ustedes probablemente también les comentan mucho es: tengo dolor, sobre todo columna, cadera, y es un dolor que dicen ellos en los huesos. La hormona paratiroidea, cuando se activa adecuadamente, pues es compensadora y funciona bien, pero en estos casos va a producir alteraciones y toxicidad sistémica. En el sistema nervioso puede provocar temblores, puede provocar alteraciones a nivel cardíaco, dando cúmulo de calcio a nivel de las arterias. A nivel endocrino, por ser una hormona, se altera. A nivel inmunológico lo hace más propenso a infecciones, y a nivel cutáneo, ustedes lo han visto en un paciente nefrópata, refiere a tener mucha comezón. Puede ser sobre todo por tres motivos: aumento de urea, aumento de fósforo por retención y aumento de hormona paratiroidea. Entonces, este mecanismo compensador del riñón, a final de cuentas, no es tan compensador. ¿Y qué mecanismos va a hacer el riñón? ¿O qué va a hacer? Lo poquito de función que me quede, ¿qué va a hacer? Los pocos glomérulos que queden, que ya vimos la cantidad en las clases previas, se van a hipertrofiar, es decir, van a tratar de compensar lo que el vecino glomérulo no puede hacer, y va a aumentar de tamaño. Hay vasoconstricción de arteriolas, y esto para que aumente la presión del flujo capilar, y en consecuencia aumenta esto e hiperfiltra por una hipertrofia, y provoca disminución de la reabsorción. Es decir, si yo no puedo eliminar fósforo, lo que voy a hacer es no lo voy a absorber y voy a aumentar la secreción, es decir, eliminarlo a nivel del túbulo, y esto solamente por un tiempo va a mantener balance de fósforo, hidrógeno, que sería para la acidosis, sodio, potasio y agua, solo por un tiempo. Si nuestro paciente aumenta de peso, hace una adecuada alimentación o consume estos productos en exceso, el riñón ya no se va a poder adaptar y va a perder la compensación. ¿Sigue, por favor? Y en esta siguiente imagen, pues vamos a ver otros mecanismos. Cuando el fósforo se altera por acción de la hormona paratiroidea, se reduce la absorción de fósforo, es decir, detecta el fósforo alto, se activa la hormona y disminuye la absorción y mantiene los niveles en rangos normales. Esto desde la primera etapa, y a la tercera puede mantener la compensación. Está descrito en las guías que nuestra labor como nefrólogos es, a partir del estadio 3, iniciar calcitriol en un paciente para evitar enfermedad mineral ósea, que es la vitamina D activada. Asimismo, en los hidrogeniones, el riñón como mecanismo de adaptación va a aumentar la síntesis tubular. ¿Esto qué quiere decir? Va a aumentar la producción, la eliminación de este amonio o hidrogeniones para mantener un bicarbonato normal desde la primera a la tercera etapa. La otra parte es que aumenta la excreción de sodio y disminuye la absorción del mismo para que no retenga líquido. Asimismo, la hormona antidiurética, el péptido natriurético auricular y la diuresis osmótica son mecanismos compensadores que van a ayudar hasta cierto punto, pero posteriormente pueden ser dañinos. En el potasio, que es otro producto que, si se conserva, además puede tener alteraciones cardíacas, pues lo que va a hacer el riñón es: voy a aumentar la secreción tubular para eliminarlo, para que se vaya por la orina. Hay que recordar que el túbulo, como su nombre lo dice, es un tubo y secreción es aventar el producto hacia la luz para que se elimine por la orina. Y otra cosa que se hace sistémica es que hay aumento de la excreción intestinal de potasio, es decir, elimino potasio por las heces también. Y en el agua, pues pierde la capacidad de concentrar y diluir la orina, pero la elimina. Si elimina el sodio jala agua y evita que se hinche el paciente. Recordar que estos mismos compensadores tienen un límite. Sigue, por favor. Y en esta gráfica vamos viendo cómo avanza el tiempo y cómo la función renal se va a ir haciendo, cada vez la función va a ir bajando. Una etapa 1, una etapa 2, una etapa 3, 4 y una etapa 5. Y lo que nos dice esto es que los elementos que se eliminan por la filtración, tanto urea, creatinina, potasio, van a aumentar su concentración plasmática en forma lineal y progresiva con la pérdida de la función. Mientras más haya pérdida, más se van a concentrar, y ustedes van a ver en sus consultorios pacientes con ureas altas, fósforos altos, creatininas altas
y conforme les den seguimiento y pasen los años o meses, van a ver cómo estos van a ir aumentando linealmente, todos hacia arriba, conforme disminuye la función. Aquellas sustancias que se filtran a nivel tubular pueden mantener concentraciones normales, pero solamente por un tiempo. Posteriormente, al dañarse el glomérulo, se daña el túbulo y ya todo se pierde la función renal. Sigue, por favor. Entrando ya a otra parte de los temas que estamos hablando, una vez que vimos lo que es el metabolismo y adaptación renal, vamos a ver qué es el síndrome urémico. En ocasiones, cuando uno escucha síndrome urémico, piensa que ya el paciente está totalmente grave. Sin embargo, puede haber manifestaciones principales o que inician de síndrome urémico, pero que no son tan severas, pero ya es síndrome urémico. Entonces, son manifestaciones clínicas por obviamente una pérdida progresiva de la función renal y generalmente dan mayores alteraciones cuando la tasa de filtración se encuentra por debajo de 20 mililitros sobre minuto, o como le decimos al paciente, cuando la función renal tiene menos del 20%. Hay acúmulo de toxinas urémicas, se afecta el balance externo de sodio y agua, ya no hay mecanismo compensador, el paciente se sobrecarga de volumen, se alteran las excreciones de sodio, tanto en orina y el sodio plasmático, se afecta el equilibrio ácido-base y el paciente, al no poder eliminar hidrogeniones y al no poder convertir el hidrogenión en bicarbonato, se produce una acidosis, por lo que les comentaba, incapacidad de excretar, no excreta fosfatos, el riñón, que es donde se sintetiza la vitamina D, ya no la va a sintetizar y en consecuencia hay una hipocalcemia, hiperparatiroidismo secundario y en largo plazo una osteodistrofia renal. Los pacientes pueden persistir asintomáticos, pueden llegar incluso a mi consulta un 35% de los pacientes, con una tasa menor de un 35% y estar como si nada. Yo no siento nada, me siento bien. Pero eso no es indicativo de que está bien la función del riñón. Hay que recordar que hay pacientes que se descubren en estudios de escrutinio o de protocolo. Cuando la tasa se encuentra por debajo de 15, ya presentará el síndrome urémico. Y la acumulación de estas sustancias que hemos platicado, las alteraciones electrolíticas y hormonales, son respuesta de adaptación, porque esa adaptación posteriormente tiene que tomar algo de otro lugar, como les pone el ejemplo del calcio en los huesos, para compensar, pero es, como se diría, para tapar un hoyo, destapan otro. Y estas son las toxinas urémicas. ¿Y qué le va a producir al paciente? Ustedes lo van a ver mucho. Un paciente que no podamos controlar la urea, que sabemos que es un producto de la síntesis de las proteínas o los aminoácidos, si no lo podemos controlar, el paciente va a decir: tengo náusea, tengo vómito, me duele la cabeza, no come, empieza con hiporexia. Si aumenta la creatinina, se puede sumar lo anterior, pero disminuye la vida de eritrocitos. Es decir, si el eritrocito vive aproximadamente de 90 a 120 días, con esto va a vivir menos y el riñón ya no puede producir eritropoyetina y no hay hemoglobina, anemias, y el paciente refiere fatiga, cansancio, que no puede dormir o que ante el mínimo esfuerzo ya no puede seguir. La metilguanida puede dar alteraciones neurológicas, como que en casos muy dramáticos convulsionan, en casos no tan dramáticos pueden presentar los pacientes alteraciones de temblor, pueden presentar alteraciones de confusión, pueden estar obnubilados o estuporosos. También esta toxina urémica puede provocar anemia, desnutrición y disminución de calcitriol, que sería la vitamina D activada. El ácido guanidinosuccínico disminuye la función plaquetaria y la inmunidad celular. ¿Esto qué es? Las plaquetas, a pesar de que estén en un número normal, se intoxican en el síndrome urémico y en lugar de hacer su función de agregación, no lo van a poder hacer, no se van a poder pegar y hace que el paciente pueda tener mayor sangrado y sea más propenso a infecciones. El monoinositol en el paciente puede provocar desmielinización y hay que recordar que la mielina es por donde se transmiten los impulsos y al no haber eso el paciente puede tener debilidad, calambres o pérdida de sensibilidad. Y la hormona paratiroidea puede, al activarse y al ser el mecanismo que comentaba compensatorio, lo que va a provocar es calcificación a distancia. Se pega calcio en venas, en arterias, en regiones se hacen bolas, en clavícula y puede provocar mayor riesgo cardiovascular. Puede provocar anemia
porque al desmineralizarse el hueso se daña la médula ósea, se fibrosa y por más eritropoyetina que le pongamos, si no existe la fábrica, que en este caso sería la médula ósea, no va a haber mejoría en la anemia. Puede haber miopatías o cardiopatías por lo anterior. La beta-2 microglobulina puede ser un depósito amiloide articular. Esto sería en casos de pacientes con otros tipos de enfermedades, pero estos depósitos también pueden causar alteraciones a nivel sistémico. Y las citocinas, que son productos que van a provocar inflamación, pueden provocar coagulopatías y formación de ateromas o placas de grasa. Otras manifestaciones clínicas, o todas estas, no se van a presentar de golpe en el paciente. Hay que ver que van a ser progresivas, es decir, conforme disminuya la función renal se van a ir presentando. Algunas alteraciones pueden persistir aunque el paciente ya esté en diálisis o hemodiálisis, es decir, aunque es diálisis o hemodiálisis, si yo no le controlo la hormona paratiroidea, se va a continuar descalcificando. Si yo no le disminuyo la ingesta de fósforo, va a seguir teniendo hiperfosfatemia, va a seguir teniendo prurito, va a seguir teniendo hiperparatiroidismo. Si yo no le corrijo muchas cosas, el paciente, la terapia de reemplazo renal no sustituye todas las funciones del riñón. Pero al iniciar la terapia de reemplazo renal, ayuda a disminuir la velocidad en la que se presentan. Pero la intención primero es disminuir las complicaciones y posteriormente frenarlas. Y en el síndrome urémico o en las manifestaciones que tiene un paciente con enfermedad renal crónica, vamos a desglosarlas una por una. Las cardiovasculares son por sobrecarga de volumen, porque ya vimos que el paciente retiene sodio, retiene agua, y eso puede provocar insuficiencias cardíacas. También otra complicación cardiovascular, la anemia, puede agudizar insuficiencias cardíacas en un paciente previamente lastimado. El acúmulo de colesterol y triglicéridos. También las alteraciones del metabolismo de calcio y fósforo por depósito de calcio en arterias o venas. Y la misma hipertensión puede provocar en el paciente en un largo plazo miocardiopatía dilatada, que lo llevaría a una insuficiencia cardíaca o incluso a una hipertensión pulmonar. Asimismo, si hay mucho cúmulo de urea, puede haber pericarditis o derrame pericárdico por acúmulo de líquidos. Esta imagen no pretendo que se la aprendan, solamente es una imagen para que vean toda la función y relación que tienen tanto el corazón como el riñón. Y esto es una patofisiología o fisiopatología del síndrome cardiorrenal. Son muy amigos el riñón y el corazón. Toda alteración que pueda haber en el corazón, por ejemplo a nivel agudo o crónico, va a alterar al riñón. Puede haber alteraciones de vitamina D, hormona paratiroidea, fósforo, eritropoyetina, hierro, la bomba de sodio-potasio, disminución de testosterona, falla ventricular izquierda, aumento de la presión de sobrecarga, de carga de volumen. Puede haber en el riñón, puede haber lesiones que disminuyen la perfusión renal, disminuyen la tasa, resistencia a los diuréticos. Vaya, son demasiados cambios que en este momento no nos conciernen, pero es importante que sepan que todo esto puede suceder de uno al otro o viceversa. Puede haber alteraciones también a nivel pulmonar que van a condicionar que el paciente pueda tener fatiga, no nada más por anemia o insuficiencia cardíaca, como una pleuritis urémica. Sí, la urea es una toxina que se puede acumular en las pleuras, que son las capas que recubren al pulmón, y pueden haber colecciones de líquido que van a mejorar posterior a la disminución de la urea. Puede haber congestión pulmonar por falta de eliminación de líquidos o derrame pleural, que es otro cúmulo de líquidos en el paciente por exceso. Neurologías, como les había comentado, la obnubilación, somnolencia, convulsionar. Puede haber encefalopatía urémica, una urea tan elevada que el paciente va a presentar alteraciones a nivel cerebral. El paciente habitualmente tiene hipo. Ustedes lo pueden comentar con el paciente y él les va a decir: es que siempre tengo hipo, doctor. Y usted ve una urea de 200, de 150, puede ser por eso. Asterixis es temblor. El paciente llega así, con temblor, y puede ser por retención de urea. Puede haber también complicaciones mioclónicas, y a lo mejor han escuchado que se llama síndrome de las piernas inquietas. El paciente está sentado y las piernas están haciendo así sin que lo pueda controlar. O lo han visto muchos pacientes con enfermedad renal crónica, se les va la onda, y puede ser por un síndrome urémico o una enfermedad renal crónica no tratada y no elimina bien las toxinas.
A nivel del sistema nervioso periférico, el paciente puede tener calambres, pero los calambres pueden ser por muchas cosas, pero pueden ser por exceso de líquido en la hemodiálisis, pueden ser porque tienen descompensación al sacarles ese líquido, o puede ser simplemente por efectos de desmineralización que platicábamos previamente. Y la neuropatía tanto es para sentir como para moverse a nivel distal. Se sienten débiles, no pueden caminar, no pueden tomar las cosas. Y las alteraciones neurológicas que les platicaba, síndrome de las piernas inquietas, que en esta imagen que sigue podemos ver que las causas pueden ser en los pacientes que retienen las toxinas. ¿Y qué va a decir el paciente? Me duele, siento piquetes, siento que me hormigueo, como pequeños calambres, o no las puedo controlar. En sus hospitales entran en unidad de hemodiálisis, vean a los pacientes sentados y van a detectar por lo menos uno o dos que están con las piernas así, como si estuvieran nerviosos, pero es el síndrome de piernas inquietas por una inadecuada eliminación de toxinas urémicas. Esto es muy común. Y es muy común en el paciente prediálisis o incluso ya en diálisis con una falta de adecuación de diálisis o hemodiálisis. El paciente no tiene hambre, ¿cómo lo nutro? El paciente vomita o tiene náusea, ¿cómo le doy de comer? ¿Cómo le sustituyo las proteínas? El paciente acumula compuestos hidrogenados o el famoso BUN, que sería la urea, y mientras más elevadas tenga la urea o el BUN, el paciente va a tener más estos síntomas: anorexia, náusea, vómito, hipo, y esto es un gran problema. Es por ello que en equipo, tanto ustedes como nosotros, debemos de ayudar a que esto mejore, nosotros ajustando diálisis, ustedes con alimentación, para darle una mejor calidad de vida. Las alteraciones musculoesqueléticas ya los hemos estado platicando conforme hemos llevado esta charla. Dolor óseo. El paciente dice que tiene un dolor sobre todo en cadera, columna y en hombro. Si ustedes hacen radiografías o ven radiografías o les da curiosidad en radiografía, van a ver descalcificación, es decir, en lugar de ver el hueso totalmente blanquito, bonito, se ve blanquito a la orilla y al centro negro, y eso es osteopenia por hiperparatiroidismo compensador, que lo provoca un fósforo alto o un calcio bajo. Puede haber fracturas patológicas, es decir, el paciente se mueve y ¡pum!, de repente se le quebró la cadera a la señora de 80 años. Y el trauma que le va a decir: no la puedo operar, doctor, porque el hueso está tan descalcificado que si yo le pongo una placa, se va el hueso a fracturar. Puede haber artritis por depósitos, sobre todo de calcio, ya sea hidroxiapatita o oxalato, y tengan curiosidad de revisar a sus pacientes con enfermedad crónica avanzada y les verán en ocasiones bolas en manos, codos, rodillas, falanges. Si ustedes toman una radiografía, van a ver que esa bola se ven puntitos blancos y eso es depósito de calcio que se liberó por la hipocalcemia o la hiperfosfatemia y el hiperparatiroidismo del paciente. O incluso, dato curioso, nosotros cuando estábamos en la residencia tomábamos placas de las manos de los pacientes y veíamos el trayecto tanto venoso o arterial pintado como libro, y era el depósito de calcio en la vena o en la arteria, cosa que no se debe de ver en una radiografía. También vamos a ver rupturas espontáneas, dato de tendones, de otras cuestiones por la misma alteración. Ustedes han visto mucho paciente nefrópata, y a veces el paciente dice: uy, doctor, yo era así güero como usted y ahora estoy morenito. Pero esto es por alteración melanocítica por el síndrome urémico. Pero se pueden poner amarillitos, ya sea por la anemia, se pueden poner de un color oscuro que se llama escarcha urémica y es por la activación melanocítica. Los pacientes, si ustedes han tenido la curiosidad, ven que el paciente nefrópata tiene un olor muy característico. Es por depósito de urea en el suelo de la piel. Si ustedes ven a un paciente con ureas muy elevadas, da un olor muy característico e incluso un olor desagradable, y es por el acúmulo de urea. Y el paciente puede hacer comezón, y ustedes lo van a ver en pacientes que consumen refresco, que consumen exceso de frijoles, que consumen alimentos altos tanto en fósforo y calcio, con comezón y estigmas de rascado, y es por una inadecuada alimentación o una activación por un hiperparatiroidismo. En esta imagen, en la señora se ve el tinte ictérico y esa es la escarcha urémica que se ve en los pacientes.
¿sí? Parece escarcha y es de ese color. Y ustedes van a ver a muchos pacientitos descompensados con esta coloración y ven fotos previas de ellos y no se ven así. ¿Sí, por favor? Estas alteraciones son las que les comentaba, musculoesqueléticas. En estas partes podemos ver que en lugar de verse todo el hueso blanquito, pues se ve aquí un poquito negro, y en esta imagen que lo que nos está señalando es una vena que no se debería de ver, y es por depósito de calcio, una arteria, perdón, que se ve la calcificación. En esta parte no tiene neumonía, no tiene tuberculosis, no tiene coccidiomicosis, es depósito de calcio a nivel pulmonar. Y en esta imagen es un paciente que si ustedes lo vieran caminar, le verían una bola, y esa bola es calcio que se depositó. Los pacientes con alteraciones inmunológicas, pues como el paciente la misma toxina le provoca que disminuyan sus defensas, por eso generalmente les dan neumonías muy severas, los que aún orinan pueden agarrar infecciones gastrourinarias, infecciones gastrointestinales. El paciente es muy sensible y sobre todo a organismos oportunistas, hongos, bichos raros y muy resistentes, porque su cuerpo pierde la capacidad para defenderse adecuadamente. En las alteraciones hematológicas suele ser una anemia normocítica, normocrónica, por déficit de eritropoyetina, porque el riñón no produce la hormona que estimula la médula ósea a producir hemoglobina. Puede haber aumento de hemólisis o destrucción eritrocitaria, puede ser por algunas glomerulopatías, puede ser también por la misma urea que intoxica, y el eritrocito no tiene la vida que habitualmente tiene, y puede sangrar el paciente, por lo que les comentaba de disfunción plaquetaria. En esas alteraciones endócrinas y metabólicas, la paciente suele tener amenorrea o infertilidad porque el cuerpo no es capaz de prepararse para tener un embarazo. Sí, algunos lo pueden hacer, pero la gran mayoría es difícil. Puede haber disfunción sexual en los hombres, recordar depósitos de calcio en arterias, disminuyen el flujo sanguíneo en todo el cuerpo. En el paciente con enfermedad renal crónica hay intolerancia a la glucosa, puesto que aumenta el glucagón en el paciente y eso le provoca intolerancia a la glucosa. Puede haber acidemia por deficiencia de eliminación de ácidos o hidrogeniones y por deficiencia en la producción de bicarbonato, y reducción de potasio dentro de la célula porque se encuentra fuera. La vida media de la insulina aumenta. Si ustedes se fijan, hay pacientes que dicen, es que desde que estoy en diálisis o hemodiálisis ya no me pongo insulina, pero es porque la vida media aumenta. Si el páncreas tiene una pequeña reserva, en ocasiones con eso tienen, o si se ponían previo a que avanzara la enfermedad 20 unidades de insulina, a lo mejor se ponen 3, pero es porque aumenta la vida media. En el paciente aumenta la aterosclerosis por dislipidemia y disminuye el HDL, que como todos sabemos es protector, por ser, un factor. Son pacientes que están inflamados, es decir, la enfermedad renal crónica hace que el paciente se encuentre siempre en un estado inflamatorio constante. Aumenta el catabolismo del paciente,